las mujeres, como las aguas, cuando se juntan, se crecen. Cuando estamos juntas, crecemos. No existe el río Amazonas sin un montón de ríos pequeñitos. No existe. Y no existe vida digna para las mujeres si no estamos juntas. Cuando nosotros empezamos la curva era muy alta porque estaba el conflicto, los paramilitares, estaba la mafia, estaban las FARC en disputas de territorios, todos peleando por los territorios y que no podían salir las mujeres porque tenían que pedir permiso porque había un manual de ahí que tenían que rendir cuentas. Cuando entra el paramilitarismo al Putumayo, fue en un momento donde las FARC ya estaban asentadas. Y era un actor armado y el ejército. Y en los territorios las FARC andaban y había coca, pero había un actor. Y en el 2000 entró los paramilitares, entonces eran dos actores armados. En el 99 empezaron a venir en las noches, mataban, se iban, otra vez venían en las noches, mataban. Y esa fue una estrategia que ellos usaron de aterrorizar y llenar de miedo a la gente a través de la muerte. Nosotros vimos muchas cosas en nuestra comunidad. Si usted me caía mal, vayan de fulano y mátelo. Si usted me debió una plata y no me pagó, vaya y mátelo. Pues si usted me miró maluco, vaya y mátelo también. En el barrio donde yo vivía, vi asesinar muchos jóvenes que no habían llegado a su mayoría de edad. A mí me tocaba arrodillarme con las mamás en su hijito ahí en el charco de sangre. En la zona rural no podíamos pasar la noche porque estábamos a la expectativa o al miedo de que pudieran llegar uno de los actores armados a violarnos, a matarnos o hacer alguna cosa, o inclusive también pues hacer, llevarnos para los grupos de ellos sin cruzar las filas, ¿cierto? Cumbal de alguna manera tuvo sus momentos en los que no podías transitar tranquilo, o en cualquier momento de la noche sonaban las balas y yo era pequeña, por ejemplo, y pues es difícil, ¿no? Esperas la reacción de tu mamá, de tu papá o de tu abuelo, que dicen que cómo actúas, gritas, te callas. Entonces sí es como el desespero. El contexto era muy fuerte, muertos todos los días, todas esas prácticas paramilitares, el tema de los toques de queda, entonces las amenazas también a los líderes, a las personas que desarrollan cualquier labor de derechos. Entonces también hace que se vuelva un lugar muy agreste, muy agresivo, en el que no puedas estar. El territorio es algo especial, algo espiritual, algo sagrado, pero también es un fundamento económico, ¿sí? Y digamos todos estos territorios que a la vista son muy lindos, pero dentro de ellos tienen toda una riqueza codiciada por el poder económico. Los jóvenes, las mujeres, las organizaciones, que en ese momento las más visibles se convierten, nos mandan noticas que se convierten en un referente de guerra, ¿sí? Un objetivo, se convierte en un objetivo militar.
mi mamá era una ama de casa, alegre, echada para adelante. Era una mujer alta, blanca, muy bonita, hermosa, como la hija. Tengo sus facciones porque tengo los 2 lunares. Ella tenía estos 2 lunares, su nariz, en la boca. Tengo mucho en la cara de ella. Una noche mi papá nos dijo que teníamos que recoger las cosas e irnos porque a mi mamá se la habían llevado y no iba a regresar. Yo recuerdo que tenía unos 13 años, 12, 13 años. Pensemos un momentico, sintamos, ¿sí? Lo que representa este encuentro que lleva transitando ¿cuántos? 26 años, este camino de 26 años. Todavía estudié con ella, si estuviera bien, todavía estudié yo con ella. Nadie la va a olvidar. Nadie la va a olvidar. Nadie la va a olvidar. Uno de ellos se enamoró de mí, yo con el temor más grande porque me contaba todas las cosas, cómo las hacían, cómo cogían a sus víctimas, las engañaban, se hacían amigos de ellas, de hecho las invitaban a cenar y a llevar otras rumbas para luego asesinarlos de una manera bastante cruda, muy dura. Entonces yo vivía con ese miedo, el miedo no me dejaba dormir. Yo era muy triste y muy desconfiada porque yo decía, Dios mío, si ya estoy de novia, entre comillas, de él, porque tenía que serlo. Si no, mi vida de todas maneras estaba corriendo riesgo, o la de mi familia, fue un proceso bastante duro. Todo comenzó porque ellos se apropiaron de fincas, las fincas más bonitas, y en mi vereda había una finca muy bonita, y yo pasaba todas las tardes para bajar al pueblo a dormir, para llegar pues, a la zona urbana, entonces se iban conmigo charlando, se iban conmigo listo, hasta que o sea, comenzamos en carrete y yo ya tenía como un compromiso con él y yo no lo podía soltar. Y de hecho mi familia me decía, ¿usted en qué está metida? Mire que nos está poniendo en riesgo. Yo decía, pero la mejor forma no es dejarlo, es seguir como el juego hasta dónde puedo sostener y hasta dónde puedo llevar esta situación que no me haga daño ni haga daño a la familia. Entonces sí era muy tensionante y aparte de eso señalada, porque obviamente ya uno llega a ser como colaborador de esos actores armados, sin voluntad propia, ¿cierto? Una forma como obligada, más por miedo, más por temor. Y bueno, hasta que alguien me hizo el favor, y otra yo creo que más bonita, me lo quitó. Yo llego al oriente antioqueño, desplazada de la zona urbana de Medellín, de la comuna nororiental. Después de vivir muchos tipos de victimización, entre ellos el asesinato de mis 4 hermanos y de mi hermana menor, que estaba esperando bebé. Nos asesinaron a los 2. La casita ya, las paredes con huecos de las balas, y bueno, yo decidí que salía del lugar con ellos, que no quería que ellos crecieran ahí y les ocurriera lo mismo. Fue un poco difícil y duro estar como en medio de esos grupos cuando la gente empezó como a desplazarse. Y entonces de Medellín mi mamá me decía, usted se va a quedar por allá viviendo, usted no ve pues el peligro, usted no ve pues que está esperando, que la amenacen. Mami, a mí no me han amenazado y yo creo que no me van a amenazar. Pues de hecho en ese momento ni tiendas había, las tiendas pocas cerradas, transporte no había, entonces uno se encerraba temprano. Sentía pasar por el patio de la casa esas botas toda la noche, muy fuertes, y los perros ladrando. Y uno sí esperaba como que ya le tocaban la puerta, pues. Los niños crecieron callándose,
Y en mi recorrido pues de municipios, finalmente llegué al municipio de Guarne, a una vereda, pero también allí me enteré de que aquí también había guerra, que en el oriente estaba ocurriendo lo mismo. Bueno, la madre que haga de él y yo hago de una niña de 13 años. Yo hago de 13 años de pronto de cuando yo estaba. Yo hago de 12. Entonces. Yo soy la niña de 13 años que él se lleva. Tú te vienes conmigo, el patrón te va a buscar. No. El patrón la mandó a buscar y se van. ¿Qué patrón? Se van. Tuve un problema con mi esposo y él me mandó a buscar. Y cuando llegué, él me dijo, bueno, a mi esposo, usted se queda con los niños y ella se va conmigo. A las 9 de la noche me sacó de aquí del pueblo y me llevó para el Alto Julio. 9 días me eché con él allá. A los 9 días me trajo, haciéndole cuanto él quiso que yo le hiciera. Cosas que... Y a veces uno llora, saca el dolor y así, pero todo eso es así. Teniendo 13 años es cuando el oso pone sus ojos en mí y decide mandarme a buscar a mi casa con una persona de aquí del pueblo. A raíz de que todo eso empezó, mi mamá